Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Sabemos que nuestro Dios es un Dios fiel, pero hay momentos en los que no sentimos su presencia con nosotros. Es decir, que no podemos discernir su actividad. Él parece distante, no parece estar velando por nosotros, moviéndose, haciendo las cosas que esperaríamos que hiciera por sus seguidores fieles. Y esto es exactamente lo que el rey David está experimentando. Hoy vamos a aprender una lección importante, un principio bíblico sobre cómo debemos pensar y qué debemos hacer cuando Dios parece estar lejos de nosotros. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, y ahora estamos listos para el Salmo 13. Libro de los Salmos, en el Salmo 13. Leemos en la inscripción de apertura, que en hebreo corresponde al primer verso, lo siguiente: Lamatseach lismor lei David. Al músico principal o al director del coro, al líder de la adoración cuando se recita este salmo, dice al director o al músico principal un salmo de David. Esta inscripción no es altamente informativa. Básicamente solo nos dice que David, una vez más, es el autor. Y quiero enfatizar que al escribir este salmo, David estaba pasando por un tiempo difícil, tanto espiritual como físicamente. David estaba bajo el ataque de sus enemigos y se sentía solo. Él sentía como si Dios lo hubiera abandonado. No sentía el poder de Dios, la presencia de Dios, ni la bendición de Dios en su vida. Y eso lo tenía confundido. David plasma eso en el texto de una manera muy transparente, pero al concluir este salmo, vamos a ver el principio sobre el cual debemos basar nuestra vida. Ve conmigo a continuar al primer verso en tu Biblia, que es el verso 2 en el texto hebreo, donde encontramos un modismo que se repetirá muchas veces. Él introducirá muchas oraciones diferentes. En hebreo, este modismo es ad ana. Probablemente la mejor manera de traducir eso, y recuerden, es un modismo, es con la frase ¿hasta cuándo? Existe otro modismo hebreo que es ad matai, y normalmente lo que los sabios del judaísmo nos dicen es que ad matai es un clamor por la obra del Mesías, para que ésta tenga lugar y el reino sea establecido. Pero quizás aquí hay esta expresión hebrea similar, pero diferente, ad ana, y tiene que ver con que Dios actúe, no necesariamente para establecer su reino, no enviando a su Mesías, sino simplemente sustentando a su pueblo en medio de esta realidad presente, de que vivimos en un mundo caído, y hay muchos que se oponen a la verdad y a los propósitos de Dios. Debido a eso, nos encontramos siendo atacados. Nos encontramos con enemigos que quieren hacernos daño y obstaculizar lo que estamos haciendo para Dios. Esto es lo que David está diciendo. Mira de nuevo el siguiente verso. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás
Y la última palabra es neisach. Neisach es una palabra que significa para siempre. En este contexto, probablemente sería mejor traducirla como: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás continuamente? David mira, y esto nos dice que no se trata solo de un momento en el tiempo, algo que David está atravesando temporalmente, sino que esto es algo que, debido a la palabra neisach, implica que David siente como si lo hubiera estado pasando durante un largo periodo de tiempo. No han sido solo días o semanas o un mes o dos, sino mucho más tiempo. Él se siente solo. No está experimentando la provisión de Dios, la instrucción de Dios, la iluminación de Dios. Se siente solo. Y aquí está la clave. David está desesperado. Desesperado porque Dios se manifieste en su situación. Así que simplemente dice: ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás continuamente? La segunda parte de este verso comienza con esa misma expresión. Ad ana, ¿hasta cuándo? Y noten lo que dice aquí. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta frase es otro modismo. Cuando Dios esconde su rostro, significa una retirada. Así es como lo percibe David. El texto expresa lo que David está sintiendo, que la presencia de Dios se ha retirado. Pero normalmente en la Biblia, contemplar el rostro de Dios es otro modismo que significa bendición. Así que David está diciendo aquí: me siento solo, no conozco tu provisión, no estoy experimentando tu actividad en mi vida, y hay una ausencia de tu bendición. David no está experimentando una vida bendecida. Por el contrario, es como si Dios voluntariamente hubiera ocultado su rostro, es decir, como si hubiese removido sus bendiciones. David no se siente bendecido. ¿Significa esto necesariamente que David está en desobediencia? Todo lo contrario. Muchos estudiosos ven esto como un tiempo, aunque no lo sabemos con certeza, pero lo ven como un tiempo en el que David está experimentando soledad tras haber huido de Saúl. Nada en el texto nos dice eso. Solo se indica que David tiene un enemigo principal y también tiene enemigos secundarios. Lo veremos en un momento. No obstante, David se siente abandonado, solo, vacío de la provisión de Dios, y es como si Dios hubiera quitado sus bendiciones de la vida de David. Así que él dice: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más esconderás u ocultarás tu rostro? Un modismo para sus bendiciones, de mí. El siguiente verso. De nuevo comienza con la expresión ad ana. ¿Hasta cuándo? Y como verán, este salmo está lleno de modismos. Literalmente dice: pondré consejos, en plural, en mi alma. ¿Qué significa eso? Casi todos los comentaristas ven esto como que David está tomando consejo dentro de sí mismo, es decir, repasando una y otra vez en su mente su situación. ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera? ¿Por qué estoy atravesando estas cosas? ¿Y por qué lo estoy haciendo solo? No tiene consejo de parte de Dios. Se siente solo, vacío y espiritualmente confundido. Por lo tanto, simplemente está repasando una y otra vez en su mente: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Así que dice: ¿cuánto tiempo o hasta cuándo? Y la idea aquí es: estoy obligado a simplemente pasar por todo esto, maniobrando por mi cuenta. ¿Y qué está experimentando? Bueno, la siguiente palabra es yagón. Yagón probablemente
una de las formas más frecuentes en que se traduce es con la palabra tristeza. Pero también es una palabra que no solo habla de tristeza, sino de una tristeza que desgasta a la persona. En otras palabras, David siente como si estuviera al borde de un punto de quiebre. Y noten lo que dice. Lo leeré en hebreo. Yagón, esta tristeza muy intensa, Bilvavi, Yomam, que significa, esta intensa tristeza está en mi corazón. Y la siguiente palabra significa cada día, sin excepción. No hay cambio. Va de tristeza a más tristeza. Su corazón está lleno de tristeza. Y bíblicamente el corazón significa la mente. Como el hombre piensa en su corazón, dice Proverbios. Así que David está diciendo, no puedo dejar de pensar en esta tristeza que llena mi vida día tras día tras día. Y debemos recordar esta palabra clave en hebreo, neisach, que significa no solo día tras día, por un corto periodo de tiempo, sino que esto es algo que David ha experimentado por un periodo muy largo y prolongado. Bien, sabemos que David es el ungido del Señor. Dios le ha dado una magnífica posición de liderazgo y responsabilidad. Pero ahora David enfrenta esto. Y no vemos en él, en este punto, evidencia de que haya pecado de alguna manera. No vemos que esté siendo llevado a arrepentirse y que un pecado sea la causa de su aflicción. El texto no dice eso. No se trata de un problema de desobediencia de David, sino el tema más bien es que David está sufriendo, y quizás por causa de su justicia. Es porque David le ha dicho que sí a Dios. Seré usado por ti. Estoy comprometido con tus propósitos. Me mantendré firme por tu verdad y haré tu voluntad. Es por esa razón que David está experimentando este derramamiento de tristeza, sufrimiento, desesperación, vacío y sintiéndose totalmente solo o abandonado por Dios. Este es un salmo muy intenso. Es corto, pero muy intenso. Pasemos ahora al verso 4. Es el 4 en hebreo, pero es el 3 en español. Javita. Esta es una palabra que significa mirar algo. Pero para eso tenemos un par de palabras distintas en hebreo. Tenemos lerot, que significa ver, también listagel, para mirar, y leabit, que es una palabra que significa contemplar algo. Y usualmente esa palabra implica mayor intensidad. Habla de mirar con escrutinio, mirar con una expectativa de discernir algo. Así que David está haciendo esta oración y está diciendo, Dios, quiero que mires intensamente mi vida. Quiero que conozcas mi situación. Así que se implica aquí que David está diciendo, examíname, Dios, y actúa en respuesta a mi situación. Está en modo imperativo, y cuando hablamos en imperativo, que es la designación gramatical para un mandato, cuando le hablamos a Dios en imperativo, no es un mandato para Él, sino una petición que le hacemos, con gran sinceridad y espontaneidad. Así que dice, mira, y anoté mientras investigaba y estudiaba a otros comentaristas rabínicos, que aquí dice en cuanto a cómo entender esto, titbonen bei savi, lo que significa, presta mucha atención a mi situación. Eso es lo que David está pidiendo con urgencia a Dios. Leemos, mira, y luego dice, aneini. Esta es una palabra, y me asombra. Hay algunas traducciones en español que aquí colocan mira y óyeme, pero no es la palabra para oír, es una palabra para responder. Así que David está diciendo, mira mi vida, mi situación, examíname a fondo y luego contéstame. Responde ante mi situación. Él quiere una respuesta de Dios. Ahora,
aprendemos algo muy importante en este verso. Todos necesitamos el mover de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios se mueva, nos ayude y responda a nuestra situación. Eso es lo mejor que podemos aspirar, lo que deberíamos estar anhelando, una respuesta de Dios. Y eso es lo que David dice: respóndeme, atiende a esta petición que te estoy haciendo. Y agrega: oh Señor, mi Dios. Yo subrayaría y resaltaría esto. Lo interesante de este matiz del que les quiero hablar es que se manifiesta con una sola letra en el texto hebreo. Y esa letra implica que el término es un pronombre posesivo. ¿Qué significa eso? Simplemente la palabra que traducimos en español como mi. David está afirmando que el Señor, es decir, el Señor Dios de Israel, es su Dios. Él dice: oh Señor, mi Dios. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, es importante porque este largo periodo de tristeza, de problemas, ansiedad, presión, ataques que venían del enemigo, a pesar de todo eso, y de que David se siente solo y abandonado, carente de la provisión de Dios, carente de su bendición, sin embargo, eso no ha cambiado, y aquí está la clave, no ha cambiado el compromiso de pacto de David con Dios. Mira, David no está diciendo: tú eres mi Dios si haces 1, 2 y 3. Si respondes de esta manera. No. David ni siquiera le está diciendo a Dios cómo debe responder. Simplemente quiere ver la actividad de Dios en su vida. Eso es lo que él anhela: experimentar, percibir y contemplar los efectos del mover de Dios en su vida. Así que simplemente dice: mira intensamente mi vida, presta mucha atención a lo que está pasando y por favor, Dios, responde. No le dice cómo debe responder, sino simplemente actúa, muévete en mi vida. Y se está basando en su compromiso de pacto al decir: oh Señor, mi Dios. La lealtad de David, el compromiso de David con el Dios de Israel, no está basado en la respuesta de Dios, en lo que Dios va a hacer, en la bendición de Dios. Está basado en quién es Dios. Así que dice: mira y responde, oh Señor mi Dios. Y luego dice algo más. Mira la siguiente parte de este verso: Ja-irá enai. El sujeto es mis ojos, los ojos de David. Y la siguiente palabra, Ja-irá, es una palabra para iluminar. Lo que él está diciendo aquí, cuando clama Ja-irá, lo que está suplicando es iluminación. David quiere entender lo que está atravesando, lo que está ocurriendo, y quiere entenderlo basado en la iluminación de Dios. En otras palabras, David está diciendo: dame tu perspectiva. Quiero ver y entender la situación desde tu punto de vista. Esto nos afirma algo, que lo que David está atravesando tiene un propósito divino. Dios tiene un plan. Dios tiene una razón para que David esté en esta situación. Pero hagámoslo personal. Todos pasamos por tiempos difíciles. A veces las dificultades son breves. Duran algunas horas o días, una semana o un mes. Pero otras veces son prolongadas, mucho más allá de unos meses, quizás un año, un par de años o incluso más. Una persona puede tener un deseo muy fuerte por algo. Quiere casarse o tener un hijo, y eso podría ser algo que ha deseado por décadas, hasta llegar a una conclusión. Probablemente no me voy a casar, o ya no podré tener hijos. He pasado ya ese tiempo. No voy a alcanzar ese sueño. No voy a lograr este objetivo. Entonces, en momentos así,
En lugar de rendirnos, necesitamos, como siempre, buscar a Dios para que nos ilumine y nos brinde su perspectiva. Hay una razón para todo. Si recibimos su bendición o no la recibimos, sabremos la razón, aunque a veces no la sabremos de este lado del cielo. Pero no obstante, Dios sigue siendo Dios. Él es Señor y tiene un propósito para todo. Así que David dice, no obstante, y esta es una oración muy sabia, Dios, dame tu perspectiva. Él dice, ilumina mis ojos. ¿Para qué? Para que no duerma de muerte. Bien, es interesante porque vemos aquí, y esto es importante para otros propósitos, para otros estudios teológicos, pero necesitamos ver que bíblicamente hay una conexión entre el sueño y la muerte literal. Y la razón de eso es, y lo he mencionado antes, pero es muy difícil para algunas personas entender esta verdad bíblica. Y es la siguiente. Frecuentemente en las Escrituras, la Biblia compara la muerte literal, con el sueño. Y no está de ninguna manera hablando de una falsa doctrina llamada sueño del alma. En ningún lugar de la Escritura vemos eso. De hecho, cada vez que se hace referencia a una persona durante su muerte en la Escritura, ellos hablan y están conscientes. Pensemos, por ejemplo, en Samuel, quien había muerto, y Saúl intentó hablar con él. Y no sabemos si eso fue una representación falsa de Samuel o no, pero hubo comunicación. Vemos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, una conversación entre Abraham y el hombre rico que murió. Allí hubo un diálogo, hubo comunicación. Eso no es una parábola, claramente es una narrativa. Así que no vemos nada en la Biblia que hable de que alguien murió y pasó a un estado de inconsciencia en el que simplemente esa persona está durmiendo. No vemos eso. Cuando leemos aquí, para que no duerma de muerte, significa esto. David está comunicando algo. Él está diciendo la muerte, algo que la Escritura afirma una y otra vez, es como el sueño, en este sentido. Cuando vamos a dormir, tenemos la expectativa de que nos levantaremos al día siguiente. Y de la misma manera, cuando el sueño se compara con la muerte, en la Escritura, es para animar al lector a que la muerte no es el final. Debemos tener la expectativa de levantarnos, de resucitar. En otras palabras, debemos esperar el reino, que el reino de Dios sea establecido. Lo que David quiere decir es esto. No tengo la menor duda en cuanto a la realidad del reino, pero su oración no es por el reino. Su oración es por este mundo. David quiere que Dios actúe, que Dios responda, que Dios lo ilumine y le dé su perspectiva y entendimiento para que pueda vivir de manera fructífera, de manera obediente, de manera victoriosa en esta era actual. Él no se conforma simplemente con morir y tener una esperanza de reino, sino que quiere ser útil ahora, y eso es lo que está diciendo. Si tú no respondes, si tú no actúas, voy a morir. Y eso pondría fin a mi ministerio en este mundo. A veces esa es la voluntad de Dios. Él quiere removernos porque ha terminado nuestro llamado aquí. Pero David está diciendo que ese no es su sentir con respecto a la situación en aquel momento. Avancemos. Él dice, para que no diga, mi enemigo, lo he terminado. He causado el final de David. Así que David, en este verso, nos dice que ha estado en una posición muy desesperada y difícil en su vida. Si Dios no actúa, si David no recibe su iluminación, si no sabe cómo actuar porque no recibió su respuesta de Dios, él morirá. Y él dice a la luz de eso, que esto causaría que su enemigo declare, he provocado el fin de David.
lo he terminado, lo he destruido. Él dice, y mis enemigos. Cuando analizamos esto, vemos la palabra hebrea oiví, que es mi enemigo, y luego vemos la palabra tsarai, que sería un sinónimo de enemigo, quizás oponentes, aquellos que son antagonistas de David. Él dice que mis oponentes sean movidos a regocijarse, es decir, que se cumpla su deseo de verme terminado. Eso es lo que ellos quieren. Ellos no quieren que yo viva, no quieren que tome una posición, no quieren que haga estas cosas. Y si muero, si ellos tienen éxito en su objetivo de provocar mi final, eso hará que mis oponentes se regocijen, porque yo seré, y la idea aquí es ser movido. Es una palabra para colapsar. Es una palabra que habla de un cambio de ubicación. Y cuando la ponemos en una forma distinta, es lo mismo, producir su colapso, porque no pudo resistir los ataques del enemigo. Y, como dijimos, esto implica que David sufre una fuerte oposición, tiene enemigos y está en un momento crítico de su vida. Entonces, ¿qué hará? Bueno, ahora continuemos a lo que es el último verso en el texto hebreo, el verso 6. En mi opinión, este es el verso más importante. Aquí es donde se encuentra la sabiduría y el principio. Noten lo que dice David. Va ani y yo. Estas primeras palabras literalmente son una sola letra en el idioma bíblico, y es la letra hebrea vav. Generalmente se traduce como una Y. Es una conjunción, así que es esa I, pero a menudo debemos entenderla con la conjunción pero. En hebreo moderno, probablemente la traduciríamos con la palabra aval, que significa pero, o en contraste con. ¿Qué hará David ante todo esto? Bueno, él no va a cambiar. Él hará lo que siempre hace. Y esto nos brinda sabiduría y consejo para el presente. Él dice, pero yo, en tu gracia, he confiado. Nada va a cambiar eso. Aquí es donde David está diciendo, tengo confianza, porque he tomado la decisión correcta. He hecho lo correcto. He puesto mi confianza en la gracia de Dios. Y de nuevo, la gracia de Dios, por supuesto, nos salva. Pero la gracia de Dios tiene una unción, un poder, un propósito para cumplir la voluntad de Dios. Y yo creo que David está convencido aquí de que este no es su fin. Su tiempo no ha llegado todavía. Él no siente que haya completado aún los propósitos de Dios. Por eso es que dice, he confiado en tu gracia, y además agrega, mi corazón se regocijará en tu salvación. Insisto, vimos esto la semana pasada y lo estamos viendo de nuevo hoy. Hay una conexión entre la gracia y la salvación. ¿Cómo deberíamos entender la salvación en este caso? Como victoria. Así que a través de la gracia de Dios se produce para este reino eterno la salvación. Entraremos al reino de Dios y tendremos una relación eterna con Él. Pero la gracia también produce el cumplimiento de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios en mi vida. Así que dice, encuentro gozo, me regocijaré, mi corazón se regocijará en cumplir tu voluntad. De eso se trata la salvación. Y noten cómo nos conduce la salvación. Lo vemos al final de este salmo. Ashirá, que significa cantaré. Y todos están de acuerdo en que esta es una palabra de adoración. Cantaré al Señor. Adoración. Esta situación, este dolor, este sentido de haber sido abandonado por Dios y ver al enemigo derrotando a David, como era su situación, eso no impide que David, ¿qué? Adore a Dios.
Ese es un principio importante. Mantente firme en la gracia de Dios. Espera que Dios nos renueve, restablezca, posicione y provea para que podamos cumplir su propósito. Y en medio de eso, al esperar por eso, ¿qué hacemos? Adoramos a Dios. El enemigo solo tiene victoria sobre ti si logra que dejes de adorar a Dios. No importa lo que pase en tu vida, no importa cuán mal estés. Y quizás, aunque no es el caso aquí con David, hay veces cuando yo fallo, me equivoco, decepciono a Dios. ¿Y qué quiere Dios que haga en momentos así? Que lo adore, porque Dios es digno. Es apropiado adorarlo, incluso en medio de mis fracasos. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo digno de adoración. Así que no dejes que el enemigo te haga decir, bueno, Dios no quiere oír mi adoración. No estoy en una situación espiritual en la que pueda adorar a Dios. Eso es falso. Todo lo que necesitas hacer es confesar el pecado y volverte a Dios, buscando y recibiendo su gracia y adorarlo. Ese es el requisito para adorar. Cantaré al Señor porque, y esta es una declaración de fe, porque Él, Gamal es una recompensa, es una acción que Dios ha realizado. Lo que está diciendo David es que Dios ha actuado en su favor. Quizás todavía no en la situación presente, pero sí lo ha hecho en el pasado. Es decir, Él me ha traído a una relación de pacto. Y como estoy en esto, oye bien, si es el nuevo pacto por la sangre del Mesías, es un pacto eterno. Aquí está la buena noticia. La buena noticia es que Dios es quien mantiene el pacto. Es su responsabilidad. Lee el libro de Jeremías capítulo 31, lo que Jeremías enseña sobre el nuevo pacto. Es un pacto eterno que Dios mantiene y es la fidelidad de Dios, como lo está diciendo David. Dios, tú has sido fiel, has establecido este pacto. Estoy contigo, te adoraré, te alabaré, cantaré a ti por lo que has hecho hasta ahora. Porque me has reconocido, me has redimido, me has comprado, yo te pertenezco. No lo olvides, somos posesión comprada por Dios. ¿Y con qué nos compró? Con la mismísima sangre de su Hijo unigénito, para redimirnos y colocarnos en un pacto de reino, un pacto eterno que, como dice el Mesías en el libro de Juan, nadie puede arrebatarnos, removernos de la mano de Dios. Y eso nos da seguridad. Permíteme cerrar con esto. No sé por qué es tan difícil para las personas aceptar esta certeza, esta seguridad eterna. ¿Qué puede haber en la mente de una persona que le haga decir, ¿sabes qué? Claro que Dios ha hecho un pacto conmigo. Claro que Él me ha dado redención eterna y vida eterna, pero, ¿sabes qué? No estoy tan seguro. Algo podría pasar que cause que Dios simplemente me suelte. Dios dijo que nunca nos dejará ni nos desamparará. Allí está el mensaje. Y quizás una de las razones por las que la gente tiene una teología tan pobre con respecto a esto es por esta razón. Porque no entienden el pacto que Dios hizo con Israel. Han sido mal enseñados, creyendo que Dios ha dejado de lado a Israel, que los desechó y los reemplazó. Y por lo tanto, si crees eso, tendrás una teología pobre acerca del nuevo pacto también. Aquí está la conclusión. A pesar de lo que puedas estar atravesando, y a pesar de cuánto tiempo puedas haber venido atravesándolo, adora a Dios, descansa en su gracia y permite que esa gracia lleve a cabo la voluntad de Dios en tu vida. Alábalo, adóralo y experimentarás su salvación. Y cuando digo salvación aquí, estoy hablando de victoria en este mundo y victoria en el reino de Dios.
estando con Él por siempre y para siempre. Cierro con esto. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.